Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar quiénes somos, cómo somos. Un espacio que une distintos pensamientos. Un programa que defiende a ultranza la diversidad. Con máscaras o sin ellas. Con una o mil caretas. Caretísima Ciudad. Comenzamos la semana con nutrición. Queríamos saber qué comen los habitantes de Caretísima Ciudad o cómo comemos los habitantes de Caretísima Ciudad. Para eso invitamos a la nutricionista o la licenciada en nutrición, Alicia García. Bienvenida a Caretísima Ciudad. Muchas gracias, Juan. Estamos a hablar un poco de nutrición. Bueno, a ver, cuando hablamos de nutrición, pongámonos en contexto. Sí. ¿Qué es la nutrición? Bien, la nutrición la podemos mirar desde dos puntos de vista, como ciencia, que muchas veces no se la toma como una ciencia, como la alimentación es algo cotidiano y está muy vinculada, por ahí no la tiene en cuenta, pero realmente la nutrición es una ciencia y para que nosotros le digamos a alguien lo que debe comer o que es mejor que consuma, hay toda una base científica atrás para decir, bueno, esto es mejor, esto no, esto antes era bueno, ahora no es tan bueno. O sea que, primero que nada, es una ciencia. Y segundo, si lo vemos desde el punto de vista biológico, es un proceso interno que tiene como fin conservar la vida. O sea que donde interactúan todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, porque uno por ahí piensa nutrición, aparato digestivo, ahí se terminó todo y no, porque en realidad está el sistema nervioso que comanda, el endocrino que va diciendo qué hormonas se deben segregar ante ciertos alimentos, bueno, el circulatorio que es el que reparte los nutrientes por todo el cuerpo, así que bueno, entonces como un proceso biológico lo podemos definir y como una ciencia. Para ingerir alimentos que es energía para nuestro cuerpo, ¿debemos seguir alguna dieta? ¿Tenemos un control? ¿Tenemos que tener determinadas cosas en cuenta? ¿Cuáles son? Bien, qué tema, porque hoy en día con tantas dietas y tantas cosas dando vuelta. A ver, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en estos últimos tiempos? Porque hemos pasado por distintos paradigmas en lo que es nutrición también, al igual que la historia. Nosotros tratamos de perfilar sobre un patrón alimentario. Quiere decir esto, un patrón alimentario ya no es solamente el alimento que va al plato, sino todo el contexto, ¿sí? Desde lo social, desde lo laboral, desde los horarios. Mira. Entonces es mucho más amplio el concepto a simplemente ver qué tengo en el plato. Entonces el patrón alimentario incluye la selección de alimentos, la calidad de esos alimentos, las formas de cocción, el momento en que como, con quién como, ¿sí? Entonces, bueno, en eso nos basamos. Un patrón alimentario. ¿El tiempo que dedico a la comida? Totalmente, el tiempo que se dedica, que hoy en día es poco y se está tendiendo a volver a lo tradicional, a la comida casera, a la comida en casa, ¿sí? Entonces, por ahí, muchas veces, ¿por qué fracasan los tratamientos? Porque de repente yo tengo determinado patrón alimentario y me imponen una dieta, mal llamada dieta, digamos, y debo hacer un cambio rotundo en lo que es mi hábito o lo que estoy acostumbrado a hacer, y ahí es donde, por ahí es el típico, bueno, bajo 10 kilos y de repente engordo 20, hablando de una dieta para bajar de peso, pues no solamente nos vamos a abocar a lo que es descenso de peso, que es a lo que nos asocian, sino que hay 10 millones de formas de tratamiento y para todas las enfermedades relacionadas con la alimentación. Yo cuando me refería a la dieta, me refería no tanto a una dieta para estar en línea o cumplir con algunos patrones hegemónicos, sino me refería a qué es mejor para comer. Digo, que por ejemplo, un día pescado, otro día carnes rojas, otro día carnes blancas. Sí, tenemos directivas que justamente se basan en todo esto que te decían, todo lo que es el trabajo científico de los que se dedican más que nada a la parte de investigación.
Y lo que está recomendado hoy en día, la base, es que sea de frutas y verduras. Los vegetales en todas sus formas de cocción también, crudos y cocidos, combinar diferentes colores, que no sea siempre que es la típica argentina, lechuga y tomate, y con mucha suerte zanahoria. Tratar de ir viendo lo que es de estación, sobre todo, que tiene mayor valor nutritivo y menor costo, que eso también no es un dato menor. Los vegetales, bueno, las frutas, después en segundo plano los hidratos de carbono, que también hay toda una demonización con el tema de las harinas hoy en día, que no hay que comer harinas, bueno, eso no es correcto, en realidad hay que ver la calidad del tipo de carbohidratos de consumo, que sería, por ejemplo, hoy en día que estamos tratando de promocionar, que consuman más granos enteros, ¿sí? Por ejemplo, arroz integral, las legumbres, arvejas, lentejas, garbanzo, todos los tipos de poroto que hay de todos colores. Sí, ¿no? Bueno, que eso se ha dejado y en realidad es un alimento de mucha calidad nutritiva y de bajo costo también. Y los derivados, por ejemplo, los panes, todo lo que no tenga contenido químico, digamos, por ejemplo, sería lo ideal hacer el pan en casa con una harina integral, agregándole semillas. Después dentro del grupo de los lácteos, que también hay una camada que la leche es mala, que bueno, en realidad hay que ver qué es malo y para quién es malo, ¿sí? Siempre se evalúa la individualidad, pero también el lácteo se recomienda por ahí descremado en el caso para no aumentar el consumo de grasa saturada. Pero en un niño no le podemos decir que consuma descremado, ¿sí? Puede consumir entero porque está en etapa de crecimiento. Con respecto a las carnes, sí tratamos de que las carnes rojas, dejar las carnes rojas, cerdo o carne de vaca, están incluidas las dos, de que sea de 1 a 2 veces por semana, ¿sí? Son las que por ahí en un alimento que es el que más, según la investigación, tiene vínculo con el cáncer de colon, ¿sí? Con algunas cuestiones que por ahí no están buenas, entonces decir, bueno, carnes rojas lo menos posible, más carne blanca. Acá estamos un poco complicados, estamos lejos de la zona marítima, entonces no tenemos pescado fresco, pero bueno, por ahí podemos acudir a los enlatados con ciertas precauciones, se puede enjuagar un poco el contenido, siempre y cuando sean, por ejemplo, el atún en lomito, pues si es desmenuzado se va todo por el agua, como para sacarle un poquito el contenido de sodio. Bueno, el huevo también, un alimento que se debería comer por lo menos un huevo por día sin ningún problema. Bueno, y los aceites tratar de no utilizarlos para cocinar, sino como en crudo, en forma de condimento, sobre todo el de oliva, que es uno de los mejores para la prevención cardiovascular. Vos recién te referías que el alimento tiene también una connotación social. ¿Qué querías decir puntualmente con eso? Y que, a ver, si nosotros lo miramos desde el punto de vista social, siempre se ha dicho, bueno, esta comida es para cierta clase, esta comida no. Por ejemplo, el poroto, ¿con qué lo asocias vos? Si yo te digo. Con un guiso. Un guiso de poroto. ¿Y un guiso de poroto para qué clase social, con qué clase social lo asocias? No sé, a mí me gusta mucho, no me a mí importa también, mucho la a mí clase. Tampoco. Pero bueno, por ejemplo, polenta, si te digo polenta. Y con el la sector gente de más bajos bajo, recursos, claro. el poroto a lo mejor también. Hoy en día ha cambiado un poco, pero bueno, por ahí hay alimentos de mayor poder adquisitivo, de más alto costo, y bueno, por ejemplo, los alimentos proteicos, que son las carnes, los lácteos, tienen mayor costo y por ahí no tienen acceso a todo. Entonces, he tenido la posibilidad de estar atendiendo en diferentes lugares y realmente se nota mucho esa diferencia cuando una persona se alimenta a base de fideos y arroz solamente, pan y mate cocido, a otra que consume carnes, una dieta variada, como es el ideal de lo que estaban nombrando recién. Está medio como estigmatizado también, ¿no? Esto de la polenta, los porotos, los garbanzos. Porque son alimentos súper nutritivos y que, bueno. Y aparte que se pueden hacer comidas súper exquisitas y súper elaboradas hoy por hoy, ¿no? Totalmente. Cuando decimos esto justamente de lo social y lo podemos asociar también a lo orgánico, a lo natural, digo, porque el azúcar también es un estigma que tiene como la harina o como algunos otros productos, ¿no? Sí. A ver, nosotros por ahí también lo que tratamos de hacer hoy en día es ir hacia lo natural, que es muy difícil por todo el tema de los agroquímicos que se están utilizando, porque hoy en día decimos, bueno, un tomate es súper saludable, pero si lo analizamos desde el punto de vista de los químicos que tiene, quizás no es tan saludable. Lo ideal sería que todos pudiéramos tener una huerta en casa y tener los alimentos, obtenerlos de ahí y con todos los fertilizantes naturales, pero bueno, no todo el mundo puede. Yo no puedo más, tuve una huerta y ahí quedó a media. Y se necesita fundamentalmente tiempo. Tiempo, que a veces no lo tenemos. En estos tiempos, claro, el vértigo nos ha llevado a cambiar algunos hábitos, sí, ¿no? Y también bueno, lo que se está viendo, los alimentos orgánicos que están en el mercado son carísimos también. Entonces, bueno. Tiene su elaboración, digo, también tiene una justificación. Totalmente, sí, pero bueno,
el ideal sería ese, volver a lo natural y a todo lo que es natural se refiere también a la libre de químicos, ¿sí? Eso del orgánico sería lo ideal. Muchas veces vienen intolerancias alimentarias que no sabemos si son por el alimento en sí o por el químico que utilizaron en el momento del cultivo, ¿no? Bueno, hay un viejo dicho popular que, bueno, si el leer abre puertas en esto de tire y empuje, ¿no? Sí, sí. ¿Qué deberíamos tener en cuenta cuando vamos al supermercado, sobre todo con las etiquetas negras, y qué cosas tenemos que leer de los productos? Bien. A ver, muchas veces me dicen, sí, la información nutricional. Está bueno que aprendan a leer la información nutricional, que eso por ahí es una tarea de las nutricionistas, educar hacia eso, que puedan leer una etiqueta. Sí. Pero muchas veces leen y dicen, sí, grasa saturada, sodio, poliinsaturada, y no saben por ahí qué es una poliinsaturada, qué efecto tiene en el cuerpo, pero bueno, eso sí está bueno, esa información. A lo que yo les digo a los pacientes que lean es los ingredientes. Ahí está la clave de todo, en la parte de ingredientes. ¿Por qué? Porque ahí cuando yo empiezo a leer que dice, por ejemplo, harina, qué sé yo, aceite, girasol altoleico, y de repente empiezan un montón de números y siglas que no entiendo nada, eso ya me indica que tiene un montón de químicos ese producto, ¿sí? Cuando ya veo que empiezo a leer mucha cuestión, entonces ya no sería algo tan saludable. Yo siempre les digo, eviten todo lo que es de paquete y que tiene mucho aditivo químico. Entonces siempre tratamos de lo que lean, que entiendan en ingredientes, que sean alimentos que ellos saben nombrar. O sea, si es almidón, ya saben lo que es el almidón, si es el aceite, pero ya cuando tiene una excesiva cantidad de químicos, ahí sería algo que no estaría bueno consumirlo a diario, porque tampoco vamos a decir a un niño, nunca más consumas una galleta de paquete, ¿sí? Claro. Cuando la madre generalmente le da la merienda todos los días para que se lleve al colegio. Pero sí, bueno, ir alternando. Si, bueno, debate un día una banana, otro día un sanguchito de queso, otro día un paquete de galletas y así. Disminuirlos, tratar de que sean los menos posibles. Pero entonces, bueno, mientras más químico tienen, hay, por ejemplo, una sigla que es JMFA, jarabe de maíz de alta fructosa, que es un aditivo que está sumamente utilizado en todo lo que es productos de paquetes y ultraprocesados que se llaman, que tienen mucha repercusión en el nivel metabólico. Entonces, mira. Por ahí está bueno esto, de que lean los ingredientes del producto, más que la información nutricional. Cuando nosotros cocinamos, por ejemplo, hay algunos mitos también que heredamos de la familia, ¿no? Sí. Vamos a cocinar garbanzo, le echamos media cucharadita de bicarbonato. ¿Es bueno o es malo? No pasa nada, sirve para ablandar, pero se puede utilizar. Es una opción, sí. Pero bueno, por ahí lo más natural es dejarlo en remojo las 12 horas. Y bueno, en una olla a presión se cocinan rapidísimo. La olla a presión que usábamos antes, las abuelas, que hoy en día se han vuelto a reutilizar ahora. Es como que está volviendo lo de antes, en realidad. Cuando decimos esto de volver a la cocina casera, ¿qué deberíamos hacer para tener una dieta más o menos equilibrada con un recurso mediano, digamos, ¿no? Sí. Y a ver, esto que te digo yo, por ahí no complicarse tanto. Yo les doy varios tips como para que vayan volviendo a esto de lo natural, ¿no? Decir, bueno, me cuesta mucho el tema de las legumbres, hoy estoy con las legumbres. Sí. El tema de las legumbres. Es que no se consumen legumbres. No, y yo soy pro legumbre porque tienen tantos usos. Y son muy ricas además, ¿no? Desde las pastas que se pueden hacer, de porotos. Se pueden hacer hasta tortas dulces, galletas, o sea, muchísimas cosas. Entonces, por ahí decir, bueno, dejalas en remojo, ponete 2 o 3 cuencos, lo dejas en remojo la noche a la mañana, el otro día tomate un día para hervir varias bolsas de porotos negros distintos y de ahí los vas frizando, no hay problema, eso lo dejas frizado en bolsitas más pequeñas y los vas necesitando y los usás sin problema, qué sé yo, o lo podés ya dejar en forma de hamburguesa, haces unas hamburguesas de poroto, de lentejas, las dejas en el freezer y las vas sacando cuando las necesites. Que se preparan igual que las de carne, ¿sí? Claro. Con el huevo, con los condimentos que vos quieras. Con respecto a las verduras, que por ahí también se entiende que llevan mucho tiempo, porque hay que lavarlas, hay que seleccionarlas, bueno, es decir, bueno, la verdura fresca en la heladera, limpia, me puede durar de 3 días más o menos sin que se empiece a macerar. No es lo ideal es cortar el alimento y prepararlo y comerlo en el momento, pero no lo podemos pedir eso a todo el mundo. Entonces, sí, bueno, dejar el repollo rallado, brócoli hervido, los zapallitos también cocidos, los dejas en recipientes herméticos en la heladera y te duran unos 3 días. La comida cocida dura 5 días en la heladera, o sea que podés también dejar hasta cocinado, cosa después calentar. Siempre les recalco que hay pérdida cuando uno cocina y recalienta, hay pérdidas nutritivas, pero es preferible eso antes que vengan y se hagan una salchicha y preparen un pancho. Claro. Entonces, bueno,
Esas serían como opciones para empezar a comer sano y volver por ahí a lo tradicional. El fin de semana no estar esperando a llamar un delivery, sino decir, bueno, a ver qué podemos hacer, amasar las pastas en casa, cocinar galletitas, amasar los panes también. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que hacían nuestras abuelas, que bueno, sí tenían más tiempo quizás para cocinar que nosotras, pero bueno. Vos señalaste las salchichas. Sí. ¿Es bueno o malo comer salchichas? Bueno, tengo que ser sincera, es malo. Sí. Pero como todo, es malo sobre todo comerlas con mucha frecuencia. ¿Sí? O sea, si un chiquito va a un cumpleaños, le dan un pancho, no vamos a horrorizarlo porque se está comiendo un pancho, se come un pancho y punto. Que son tan ricos, ¿no? Sí, a ver, todo lo que es ultraprocesado y todo lo que generalmente le hace mal al organismo a nivel industrial justamente está preparado para eso, tiene una alta palatabilidad. ¿Para qué? Para atraer más consumo. Claro. Entonces, papas fritas, snack, todo lo que viene en bolsita, vieron que uno empieza y hasta que no está vacía no se para. ¿Sí? Están preparados para eso. Entonces, ¿y el maní, por ejemplo, no? El maní es no, porque el maní en realidad es una legumbre, no es un fruto seco que lo asociamos siempre con frutos secos. Sí. Es un maní porque viene de una vaina en realidad. A ver, si nosotros pensamos en el maní natural, no habría ningún problema. El tema es cuando está frito y le agregan sodio, que ahí es más tentador. Claro. Pero bueno, si lo pensamos desde el punto de vista natural, sería una buena opción, saludable, digamos. Nosotros que estamos tan lejos del mar y que nos gustan, o a algunos les gusta mucho el pescado, ¿qué pasa con estos alimentos que vienen hipercongelados, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta con estos congelados particularmente? Y después yo te voy a preguntar por las aves, ¿no? Que también vienen congeladas. Bien, a ver, con respecto a los pescados, justamente en esta última semana he tenido 2 pacientes que me contaron que habían comido pescado y que habían estado con vómito. A ver, hay que asegurarse que el lugar donde uno lo compra no corte primero con las cadenas en frío, que es fundamental. Y algunas posibilidades, o sea, de ver en casa, cuando uno va a abrir un paquete de pescado, ver que no tenga hundido el ojo, por ejemplo, que eso ya indica que ya empieza a ver que el tejido conectivo del animal no está en buen estado, entonces empieza como a perder la firmeza, tiene que ser una carne firme, no tiene que tener olor fuerte. Y bueno, y rogar de que el comerciante sea consciente de lo que está, claro, sí, de que respete los tiempos de envasado, los tiempos de vencimiento y toda esa cuestión. Pero sí, es complicado acá el tema ese porque, bueno, no siempre sale bien el tema de elegir un buen producto, pero bueno, sí, hay lugares donde se puede conseguir. ¿Cuál sería una dieta ideal para el hombre de esta zona, digamos, el humano de estas zonas? Bien, a ver, voy a relacionarlo un poco, hace 5 años empecé a estudiar un poco lo que es medicinas tradicionales y la verdad que hay algún concepto que me entró desde ese lugar que la verdad que tiene mucho sentido, y es que cada persona debería comer lo que puede cultivar en su lugar, ¿sí? Que es lo que contiene lo que el cuerpo necesita. Nosotros acá tenemos la suerte de que tener unas tierras que bien trabajadas nos pueden dar mucho, por lo tanto todo lo que se cultiva en la zona, por ejemplo, podemos hablar del aceite de oliva, las aceitunas, en realidad podemos cultivar diferentes cítricos, cuesta un poco más, ¿sí? Por la zona, pero con cuidado se podría hacer. Y la crianza del animal que uno pueda, ¿sí? Pero en realidad en nuestra zona, zona por ahí de tubérculos, zona de, lo que te decía recién, aceite de oliva, los frutales también. Todo lo que se puede cultivar en la zona sería lo ideal. A ver, eso no quita que si tengo ganas de comer ananá, voy y me compro un ananá y lo como, que no es de mi zona. Pero lo ideal es como que la tierra da al hombre lo que necesita en el lugar donde está, en el lugar geográfico. ¿En las frutas y verduras deberíamos observar alguna situación? Vuelvo a lo mismo de los agroquímicos. Sobre todo si no son de acá, digo. Exacto, vuelvo a esto mismo, el tema de los agroquímicos, por ahí el cuidado de limpiarlos. Se recomienda por ahí, cuando vienen de afuera, sumergirlas en agua con bicarbonato, dejarlas un ratito como para que pierdan, es lo que se esté destilando como para limpiarle los agrotóxicos. Por ahí está la disputa de la manzana pelada o la manzana cruda. Yo por ahí les digo, y si la pueden limpiar bien, o es una manzana orgánica, cómanla con cáscara, y si no, saquen la cáscara. Ese tipo de cuestiones, ¿sí? Pero más que nada es la limpieza de lo químico, el resto uno se da cuenta por ahí también cuando son de frigorífico por el sabor. Claro.
el sabor de la fruta que ya viene con un tiempo ya de congelado, de almacenamiento, es diferente al de la fruta fresca, y eso también nos indica que el valor nutritivo es menor, ¿sí? Sí, a veces vemos también un tomate que a la vista es súper atrayente, digamos, Sí. ¿no? Y está a lo mejor toqueteado genéticamente. Claro, el tomate es uno de los cultivos que ha sido modificado genéticamente, ¿sí? Se le inyecta un gen de pescado para que sea más resistente a ciertas plagas, al frío, entonces Mira. por ahí, sobre todo el tomate larga vida, es uno de los que tienen esta característica, entonces sí, pero uno lo ve claro como el tomate del dibujito y cuando lo probás el sabor no existe. No tiene nada que ver. Entonces por ahí eso. ¿Qué pasa con esos hexágonos negros que vemos en los envoltorios cuando vamos al supermercado? ¿Qué debemos observar de esos hexágonos? Es relativo, porque ha habido... Primero, discúlpame, Sí. ¿estás de acuerdo con esa normativa? Ha habido después que se implementó un estudio de unas colegas que realmente vieron que había disminuido el consumo de ultraprocesados después a partir de la implementación de la ley de los hexágonos. Yo creo que sí, que vale, porque impacta bastante cuando la persona al momento de elegir no es lo mismo que no diga nada, que veas la papa frita hermosa ahí en el paquete, a que veas un montón de hexágonos que ya te están advirtiendo y te están diciendo, bueno, mira, vas a comer esto. Es tu riesgo. Claro. Sí, yo creo que vale, que está bueno. Está bueno, bien implementado, bueno, hay que pulir un poco, yo creo, esa ley y ver cómo se va a implementar bien, o sea, ahora la han implementado, pero creo que van a haber algunas modificaciones, pero sí, para mí está bueno. A la hora de usar semillas, que vos nombraste al principio, que podríamos amasar nuestro pan con semillas, Sí. Hay también algunos mitos con esto, ¿no? Por ejemplo, hay que remojar las semillas, hay que remojar los frutos secos. Sí. ¿Esto es así? Es real, sí. ¿Por qué? Porque la estructura de la fibra que tienen estos alimentos es muy firme, ¿sí? Entonces, para las enzimas de nuestro aparato digestivo es muy difícil romper esa estructura y extraer lo que contiene adentro nutrientes. Entonces, si yo la remojo, estoy permitiendo ya que se empiece como a ablandar, ¿sí? Literalmente, y podamos digerirla mejor. Y ni hablar si la molemos, mucho mejor. Yo siempre recomiendo las semillas molidas o también pueden ser hidratadas, pero mejor por ahí molidas. Cuando nos referimos a la almendra, que son frutos secos, nueces, ¿también debemos remojarlas? Todas, sí. Sin excepción. Sin excepción, todas porque tienen estructuras similares, entonces con el remojo ayudamos a la digestión. Cuando le damos a nuestros niños yogur, por ejemplo, ¿está aconsejado en una dieta nutricional equilibrada? Sí, pero hay que saber qué tipo de yogur, porque no es lo mismo un yogur que acá me van a matar todas las industrias. El yogur que viene... Nos ven poco igual. Bueno, el líquido que viene sabor a frutilla, qué sé yo, que es como si fuera, no quiero decir igual, pero muy parecido a una gaseosa, al que por ahí viene firme, que viene natural, que dice que tiene probióticos. Los griegos también por ahí tienen mayor calidad proteica, entonces por ahí según el tipo de yogur. Pero si elijo un yogur de buena calidad, no voy a nombrar marcas, se puede consumir en los niños, vale. Es más, en los adultos también, por lo menos 2 a 3 yogures por semana es lo recomendable. Se puede hacer en la casa también a partir de un yogur. ¿Sí? ¿Podemos hacer? ¿Y qué debemos tener en cuenta para hacer nuestro propio yogur y no cometer errores de bacterias y esas cosas? No, más que nada, no pasa nada porque con la leche, mientras sea una leche que esté pasteurizada, ahí no habría ningún problema y que el yogur obviamente venga en un envase cerrado, todo, después los cuidados... tradicionalmente se hacía en el horno y si no se puede hacer en una yogurtera si es que tienen acceso a ese producto, a ese elemento. Sí, ese elemento. Cuando vos hablabas de hacer el propio pan, ¿cómo debemos elegir la harina? Y a ver, la harina debería ser una harina orgánica en la medida que se pueda, ¿sí? Y yo la verdad que por ahí voy mirando precios y no tanto la marca, casi todas las harinas son similares, pero sí, por ahí si es orgánica mejor. Tener cuidado porque por ahí tanto fan del orgánico se me llenó de gorgojo la alacena un día y tuve que exterminar. Pero bueno, es un buen signo eso. También, cuando aparece el bichito es un buen signo. Pero bueno, con una harina orgánica una harina integral orgánica sería lo ideal. Ahí estamos incorporando fibras, minerales. Caretísima Ciudad. Hoy nuestro estudio tiene aroma. Aroma de café. Café de Coffee Store. Descubra nuevos sabores en Barcala 1420. Les dejo el teléfono aquí abajo,
264 1541 27 058. ¿Buscás comprar? MGN, María Graciela Núñez, Negocios Inmobiliarios. MGN, Doctor Maradona, 1767, San Rafael, Mendoza. Cuando vos decías comer arroz integral, Sí. ¿es mejor que comer el arroz blanco, por ejemplo? La diferencia es, a ver, si yo estoy sano y puedo digerir bien cualquier tipo de alimento, el arroz integral. ¿Por qué? Aporto fibras, aporto minerales que quedan en la cubierta del grano que no se le extrae al no, digamos, refinarlo. Ahora, si yo tengo un trastorno digestivo, es mejor el arroz blanco. Por eso por ahí te digo que el tema de qué comer, cada uno es tan individualizado, yo siempre trato de personalizarlo porque voy adaptando cada cosita a cada persona. Pero como rasgo general, como recomendación general, el arroz integral tiene mayor valor nutritivo que el refinado. ¿Algún tema que me haya quedado sin hablar de la nutrición? ¿O sin preguntarte? Millones. Bueno, claro, seguramente. Un montón. ¿Pero algo que quisiera remarcar? No, lo que hemos estado hablando básicamente es el mensaje que hoy en día tratamos de dar todas las nutri, o sea, respetar el patrón que trae cada uno, no hacer dietas locas que nos cambian el humor, que nos saquen un poco de lo que hacemos habitualmente, ver lo que es de estación, que tenemos cerca en la verdulería, lo más económico que es lo de estación es lo que más me va a beneficiar en esta época del año, tratar de volver a la cocción tradicional, no comprar tanto paqueterío, ¿sí? Pues, alimento ultraprocesado. Eso sería como lo más importante, reducir el consumo excesivo de azúcares. Bueno, estas son las dos preguntas que quedan siempre al final de nuestro encuentro. Uno es, ¿qué deberíamos conocer de Alicia García? ¿Qué deberían conocer de mí? Bueno, que me encanta lo que hago, eso es algo importante, me gusta mucho el tema de nutrición. La verdad que empecé a estudiarlo como algo por estudiar, porque en realidad me gustaba mucho la ciudad de Córdoba, estudié allá, entonces dije, bueno, tengo que empezar a estudiar, si no, ¿cómo justifico que me voy a vivir a Córdoba? Claro. Entonces, bueno, me fui a estudiar como una carrera opcional, yo siempre fui apasionada de la música, y bueno, decidí hacer un cambio y inclinarme un poco para la ciencia, estudié música muchos años, y bueno, ahí dije, bueno, vamos a empezar con el tema de la nutrición. Y de ahí, la verdad que se convirtió en otra pasión más, además de la música. Así que eso sería algo, bueno, transmitir que me gusta lo que hago. ¿Nacida en este territorio? Nací acá y, bueno, he vivido en la infancia, estuve viviendo en Malargüe, después me volví acá, hice la escuela secundaria y después me fui a ir a Córdoba y volví para acá. El fin de semana estuviste haciendo algunos talleres. Sí, Contanos de esta experiencia. Bueno, un poco lo que te estaba diciendo. Yo empecé a estudiar medicinas tradicionales, en este caso la medicina ayurvédica, que es la medicina tradicional de la India, y la verdad que encontré un camino bastante valeroso en lo que es, digamos, más que nada prevención de enfermedades y como complemento de los tratamientos de médicos actuales, ¿no? Entonces empecé a estudiar esto y dije, bueno, ha llegado el momento de empezar a contar de qué se trata. Claro. Entonces empecé a hacer estos talleres, que bueno, es la serie, vamos a empezar, ya he hecho uno, ahora hice el segundo, para que la gente empiece a conocer de qué se trata la medicina ayurvédica para después avanzar en lo que son los planes de equilibrio, ¿sí? Entonces después empiezo con una serie de talleres que van a ir enfocándose a lo que es la parte de alimentación, la parte de ejercicio físico, hay otra parte que es de masajes, bueno, tiene diferentes tópicos muy interesantes que, bueno, este sería como el puntapié inicial como para que la gente empiece a entender de qué se trata, de dónde viene esto. ¿Esta medicina tiene que ver con la fitoterapia, por ejemplo? Sí, está muy vinculada a la fitoterapia. La mayoría de los tratamientos son fitoterapéuticos, inclusive en la India tienen hospitales que se trata todo con plantas medicinales y, bueno, por ahí, bueno, es una disciplina como bastante profunda y hay que saber indicarlo. Es como indicar un fármaco, nada más que es de la medicina natural, digamos. Pero sí, está muy vinculada a la fitoterapia. Bueno, muchas gracias, Alicia, por habernos visitado y estar en nuestro estudio. Y sos bienvenida a Caretísima Ciudad cada vez que quieras comunicar algo.
así como otros talleres de esta medicina ayurvédica que tienden siempre a ayudarnos, ¿no? A mejorar nuestra calidad de vida. Totalmente, sí, 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 esa es la idea. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. No, faltaba más. Nosotros nos reencontramos el miércoles.